Vamos a ver ahora cómo calcular probabilidades en una experiencia compuesta. En este caso tengo una urna y voy a extraer dos bolas de la urna. Entonces, como extraer una bola sería una experiencia simple y extraer otra bola, eso sigue siendo una experiencia simple, pues si tengo dos experiencias simples, las voy a hacer a la vez, entonces tengo una experiencia compuesta. Bueno, a la vez en este caso una detrás de otra, pero el experimento en sí es sacar dos bolas, entonces es una experiencia compuesta, no extraigo una, sino que extraigo dos. Entonces, primero me dice, probabilidad de sacar dos bolas amarillas, luego la probabilidad de sacar alguna amarilla y la probabilidad de no sacar ninguna amarilla. Entonces, en estos casos, recomendable hacer un diagrama de árbol porque nos va a ayudar a ver las probabilidades. Entonces, por ejemplo, yo ahora me interesan solo las bolas amarillas porque todos los apartados hacen referencia a las bolas amarillas. Entonces, por ejemplo, yo cuando saco una bola, puede que sea amarilla o puede que no sea amarilla. Entonces, a sacar amarillo lo voy a llamar A y a no sacar amarilla, es decir, esto sería como que salga azul o naranja, lo llamo aquí no amarillo, que es las otras opciones sean azul o naranja. Y cuando saco la segunda bola puede que sea amarilla o puede que no sea amarilla. Y aquí igual, cuando saco la segunda bola, si la primera no era amarilla, pues puede que la segunda sea amarilla o puede que no sea amarilla. Cuando voy a sacar la primera bola, como veo aquí tengo 10 bolas en total y hay 5 amarillas, pues la probabilidad de que la primera bola que saco sea amarilla es 5 de 10. Y la probabilidad de que la segunda bola que saco, o sea, perdón, la segunda no, probabilidad de que la primera que saco no sea amarilla también es 5 de 10, porque hay 5 bolas que no son amarillas, que son las 3 naranjas y las 2 azules. Cuando voy a sacar la segunda bola amarilla, si la primera que saqué era amarilla, significa que ya me quedan 4 amarillas y me quedan 9 en total, porque ya saqué una. Entonces me quedan 4 de 9. Y si la primera que he sacado es amarilla, cuando voy a sacar la segunda, tengo 9 bolas en total y de esas 9, como la primera que saqué era amarilla, siguen quedando 5, esas 3 naranjas y esas 2 azules, que no son amarillas. Entonces tengo 5 de probabilidad de que no sea amarilla. Si la primera que he sacado no era amarilla, cuando voy a sacar la segunda, me quedan 5 amarillas y 9 bolas en total. Entonces la probabilidad de que sea amarilla la segunda es 5 novenos. Y si la primera que he sacado no era amarilla, cuando voy a sacar la segunda, la probabilidad de que no sea amarilla ahora es 4 de 9, porque si aquí he sacado una de esas que era naranja o azul, ahora ya me quedan 4 bolas que no son amarillas y quedan 9 porque ya saqué una. Entonces, bueno, aquí tengo las opciones. Vale, ahora, me piden la probabilidad de que saque dos bolas amarillas. Vale, pues la probabilidad de sacar amarillo en la primera y amarillo en la segunda sería la probabilidad de que la primera sea amarilla por la probabilidad de que la segunda sea amarilla, que lo tengo aquí. Entonces sería 5 de 10, probabilidad de que la primera sea amarilla, por ahora la probabilidad de que la segunda sea amarilla, habiendo sido la primera amarilla, es 4 de 9. Entonces, nada, pues digo, vale, entonces esto sería 20 de 90. Y simplificamos. Vale, voy a hacer ahora el apartado C, la probabilidad de que ninguna sea amarilla. Vale, pues la probabilidad de que ninguna sea amarilla sería probabilidad de no amarilla y no amarilla. Entonces sería probabilidad de que la primera no sea amarilla, que es 5 de 10, por la probabilidad de que la segunda tampoco sea amarilla, habiendo sido la primera no amarilla. Entonces es 4 de 9. Primera no amarilla, segunda no amarilla tampoco. Sería 4 novenos. Y entonces esto me vuelve a quedar lo mismo. 20 partido 90 y lo simplifico porque es la misma cuenta. Igual, pues la probabilidad de que las dos sean amarillas es 2 novenos y la probabilidad de que las dos de que ninguna sea amarilla es 2 novenos también. Y ahora vamos con el apartado B. Esto sería el apartado A y esto sería el apartado C. Y ahora voy a hacer el B, que es el que es así un poco más largo. Me dicen probabilidad de que alguna, o no, perdón, que al menos
una sea amarilla. Entonces, que al menos una sea amarilla significa que los casos válidos es, vale, si saco dos amarillas me vale, si saco una amarilla y una no amarilla me vale, y si saco una que no es amarilla y otra que sí es amarilla también me vale. Entonces tengo que calcular estas tres probabilidades y sumarlas. Entonces, pues ya hemos visto, ya hemos calculado la probabilidad de que las dos sean amarillas, pero me faltan estas dos. Vale, pues vamos a calcularlas. Entonces me vengo por aquí. Vale, ya tenemos probabilidad de las dos amarillas. Vamos a calcular la probabilidad de que la primera sea amarilla y la segunda no. Entonces la probabilidad de que la primera sea amarilla hemos visto que era 5 de 10. Y si la primera que he sacado es amarilla, aquí lo tengo, la probabilidad de que la segunda no sea amarilla es 5 de 9, que ya lo hemos visto antes. Entonces tengo 25 de 90, que esto lo podríamos simplificar a 5 de 18. Y la probabilidad de que la primera no sea amarilla y la segunda sí, pues vemos aquí que la primera no sea amarilla es 5 de 10. Y la probabilidad de que la segunda sea amarilla, sabiendo que la primera no lo fue, era 5 de 9. Y entonces de nuevo tenemos 25 de 90, que lo podemos simplificar como 5 de 18. Vale. Y ahora tengo que sumar las tres probabilidades, porque la probabilidad de que alguna sea amarilla va a ser la suma de las probabilidades de que las dos sean amarillas más que una sea amarilla y la otra no, más que la primera no es amarilla y la segunda sí. Entonces, tengo que sumar las tres fracciones. Entonces, si sumamos esas tres fracciones, y lo simplificamos, esto nos va a quedar 7 novenos. Y eso sería la probabilidad de que alguna sea amarilla. Y ya habríamos terminado. Otra forma de realizar este mismo cálculo, la probabilidad de que alguna sea amarilla, es tener en cuenta que, fijaos, si yo tengo bolas amarillas, naranjas y azules, en este experimento hemos dicho, podía salir dos amarillas, saco amarilla, amarilla, que saque amarilla y otra que no sea amarilla, que saque no amarilla y amarilla, o que saque una no amarilla y otra que no sea amarilla. Entonces, si yo saco dos bolas, seguro, seguro, seguro que va a pasar o que saque las dos amarillas, o que saque una amarilla y otra que no sea amarilla, o que saque una que no sea amarilla y otra amarilla, o que saque una que no sea amarilla y otra que tampoco sea amarilla. Es decir, una de estas cuatro cosas va a pasar seguro, una de estas cuatro. Entonces, como seguro, seguro que va a pasar o esto, o esto, o esto, o esto, eso quiere decir que al ser eso un suceso seguro, significa que si yo sumo esas cuatro probabilidades, la primera, la probabilidad de amarilla, amarilla, más la probabilidad de amarilla, no amarilla, más la probabilidad de no amarilla, amarilla, más la probabilidad de que no me salga amarilla y no amarilla. O sea, cuando yo hago el experimento, seguro, seguro que o me pasa esto, que saco las dos amarillas, o me pasa que una es amarilla y la otra no, o me pasa que la primera no es amarilla y la otra sí es amarilla, o me pasa que saco las dos bolas que no son amarillas. Seguro que alguna de estas cuatro va a pasar. Entonces, como seguro, seguro que alguna de esas cuatro va a pasar, si yo sumo estas cuatro probabilidades, la probabilidad tiene que ser 1, porque es un suceso seguro que una de estas cuatro cosas va a ocurrir.
Entonces la probabilidad de las 4 tiene que ser 1. Entonces hemos visto que cuando yo quiero calcular la probabilidad de que alguna sea amarilla, me vale este caso, y este caso, y este caso. Y que lo que me interesaba entonces era calcular la suma de estas tres probabilidades, que es lo que hemos dicho antes. Ahora, si yo sé que la suma de estas 4 tiene que dar 1, y lo que me interesa es saber la suma de estas 3, yo puedo decir, vale, pues la suma de estas 3 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que no sea ni la primera y la segunda no sean amarillas. Es decir, esto, la suma de estos 4 es 1, entonces yo esto lo puedo pasar restando al otro lado. Entonces, la probabilidad de la suma de estas 3 tiene que ser igual a 1 menos la probabilidad de que ninguna sea amarilla. Entonces, tengo dos caminos. O calculo estas 3 por separado y las sumo, que es lo que hemos visto hace un momento, o calculo solo la probabilidad de que ninguna de las bolas sea amarilla y esto se lo resto a 1, porque fijaos que el suceso que alguna sea amarilla, es decir, la suma de estas 3, el suceso que alguna sea amarilla es el suceso contrario del suceso que ninguna sea amarilla. O sea, la probabilidad de que el suceso ninguna amarilla es el contrario de que al menos una sea amarilla. Entonces, si yo a 1 le resto la probabilidad de que ninguna sea amarilla, la probabilidad que estoy obteniendo es la probabilidad del suceso contrario, que es que alguna sea amarilla, es decir, la suma de estas tres cosas. Entonces, también podríamos calcularlo de esta forma. Hemos visto que la probabilidad de que ninguna fuera amarilla era 2/9. Entonces, si calculo esto, voy a obtener lo mismo que obtuve aquí. Fijaos que efectivamente si yo aquí hago la operación, pues tendría 9 menos 2, sería 9, porque tengo que poner el mismo denominador para poder hacer la resta, entonces tendría 7/9. En cualquier caso, si esta segunda forma no se entiende bien, si estáis más cómodos, más cómodas con esta, hacéis este y ya está. Simplemente esta otra forma os lo comento porque es otro camino alternativo que puede resultar más corto porque solo tengo que calcular una probabilidad en vez de 3, pero hacéis el camino que más os guste.